A partir de finales del siglo XVIII, la política de España estuvo hipotecada en manos de los gobiernos francés y preferentemente inglés. Este hecho supuso una dependencia total de París y de Londres. Las relaciones comerciales entre España e Inglaterra se desarrollaron durante todo el siglo XIX bajo el signo de las presiones agresivas que es de esta última para conseguir tratados comerciales y liberación arancelaria. En este contexto, el 18 de octubre de 1830, y animado por la revolución del mes de julio en Francia, se produjo el pronunciamiento del general Francisco Espoz y Mina, gestado en Francia y en Inglaterra, que fracasó a manos del general Llauder. 3 años más tarde, en el 33, el embajador británico en Madrid, Jorge Villiers, realizaría una función esencial en la defensa de los intereses británicos. Las razones aparecen con una claridad evidente. Por una parte, el acceso de la burguesía liberal al poder y concretamente de ministros dispuestos a realizar concesiones a Gran Bretaña, y por otra la creciente influencia de la diplomacia británica en la política española, sobre todo en función de la guerra carlista, que obligó al gobierno español a obtener ayuda y crédito de Londres. No obstante, en estos momentos el gabinete de Cea Bermúdez defendía la causa de Don Miguel en Portugal, mientras Inglaterra apoyaba la causa de María de la Gloria, motivo por lo cual Gran Bretaña intervino en el pleito portugués con tal decisión que, sin participar abiertamente en la guerra contra Don Miguel, hizo entender a Cea Bermúdez que su política portuguesa estaba llamada al fracaso, pues estaba dispuesto a utilizar la bayoneta una vez comprobada la ineficacia de la pluma. Finalmente, la política británica consiguió que Cea Bermúdez se apartase del apoyo a Don Miguel y a finales de agosto de 1833 el embajador británico Addington pudo señalar que la política de España estaba distanciándose de Don Miguel. En el asunto no andaba lejos Juan Álvarez Mendizábal, quien en su estancia en Londres supo coordinar las aspiraciones de los británicos con las de don Pedro, quien organizó la campaña a las órdenes de Inglaterra. Así lo reconoce la misma reina María de la Gloria en carta emitida a Mendizábal el 17 de agosto del 35, por la que le concede la Gran Cruz de la Orden de la Torre y Espada, en la que dice: considerando que a vuestros incansables esfuerzos, a vuestro talento y celo por el restablecimiento de la Carta Constitucional para el bien de esta nación, se debe en muy gran parte el apresto de la escuadra y de la expedición que salió de los puertos de Inglaterra, que se reunió en Belle Isle y de allí partió capitaneada por mi augusto padre de feliz memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, y en relación con la guerra dinástica que estaba asolando España, la actuación de las potencias europeas, como no podía esperarse menos, era ambivalente. Lo que resulta curioso es comprobar que esa actuación es comprendida y aplaudida por las propias víctimas, como se hacía en aquellos mismos momentos, tal vez por algún agente británico, que son siempre quienes encuentran justificaciones a las acciones llevadas a cabo contra España. En ese orden, Cabello, un autor de la época, señala que los comerciantes ingleses y franceses, se dice, vendían armas y vestuarios a los carlistas y a los liberales. Sus gobiernos debieron castigarlos. De otro modo, probaban con su conducta que lo que querían era esquilmar a los combatientes, fomentando sus fábricas y enriqueciendo a sus mercaderes. Los que esto decían pudieron considerar que el estado floreciente de esas naciones se debe más que a todo a la libertad de su comercio y a la seguridad que tienen los fabricantes de que nunca ni por nadie les será impedida la venta de sus productos, y que por muy amigos nuestros que fueran esos gobiernos, lo eran más de sus súbditos, cuya felicidad debían procurar como la procuraríamos los españoles y como la procuran todos los hombres amantes de su patria. Pensar que los ingleses y franceses habían de defender nuestros derechos con grave perjuicio de sus intereses es una tontería. Decir que no hicieron en la guerra lo que puede esperarse de leales aliados es una ingratitud. Ojalá que nunca necesitemos mediación de extranjeros para arreglar o transigir nuestras disensiones interiores, si por desgracia las tenemos.
pero ojalá también que si la llegamos a necesitar, la hallemos siempre tan cordial como nos la han prestado en la pasada guerra las tres naciones que contrataron con la España la Cuádruple Alianza. El 11 de enero de 1834, Cea Bermúdez dejaba en claro su dependencia y decía: «Nos pondremos en manos de Inglaterra», decía al embajador Villiers, «para que nos garantice que Portugal se mantendría en términos de buena vecindad con nosotros en el futuro. Y por lo que se refiere al presente, consideramos la llegada de tropas británicas a Portugal como la salvación de la península de una cadena sin fin de desastres». Paralelamente, por ese tiempo, habían sido creadas juntas independientes en Cataluña, Valencia, Zaragoza, Andalucía, cuya primera misión era exterminar a los religiosos y crear constantes desmanes, la descomposición de lo que quedaba de España. Se tiene noticia de la existencia de las juntas de Pamplona, Valencia, Murcia, Málaga, Hellín, Granada, Sevilla, Carmona, Cartagena, Córdoba, Bujalance, Gibraltar, Lisboa, Bayona, Manzanares, de las comisiones de La Coruña, Santiago, Bilbao, Asturias, Salamanca, Ledesma, Valladolid, Zaragoza, Cuenca, Peñas de San Pedro, Murcia, Jaén, Manzanares, Granada, Málaga, Valencia. La conspiración se extiende por todos los puntos de la geografía peninsular. Todas las juntas dependían de la General de Emigrados, curiosamente, de Londres. Representaba el exilio de Londres el intento de unión de masones, comuneros y carbonarios, según una especie de constitución publicada en 1826 con el título de Sistema adoptado para instalación y progresos de la gran fortaleza peninsular de españoles emigrados al oriente de Madrid. Y cumplían la función que les había sido asignada por Inglaterra, que no era otra que la de consagrar la situación creada tras la batalla de Ayacucho, reafirmando la fragmentación de la España americana en los trozos que para su dominio consideraba oportuno la pérfida Albión. Así, la Junta adopta también otra importante decisión, la de buscar el apoyo de los nuevos países hispanoamericanos, ofreciendo a cambio el reconocimiento de la independencia. En ese orden de cosas, y como consecuencia del conflicto sucesorio en Portugal del 22 de abril del 34, se procedía a la firma del Tratado de la Cuádruple Alianza, que sería ratificado el 31 de mayo, por el que en su artículo segundo se obligaba a España a enviar tropas a Portugal para combatir a don Miguel, mientras Inglaterra, por el artículo tercero, se comprometía a prestar apoyo naval al operativo. Y todo para mayor gloria de Inglaterra. El Tratado de la Cuádruple Alianza llevaría anexo un tratado con Inglaterra por el que se facilitaba a los fenicios del Mar del Norte la introducción en España de sus manufacturas de algodón, objetivo que todavía no habían conseguido. También traía anexo un empréstito, también británico, por supuesto, lo que pasa es que estaba alimentado con lo que habían sacado de América, claro, de los virreinatos, garantizado por las rentas de aduanas de España, que de hecho se trasladaban a Londres. Las mismas ofertas hacía Londres al pretendiente don Carlos. Es que esto es jugar con dos barajas o con 200. Las mismas ofertas las hacía al pretendiente, a quien le aconsejó acceder a la independencia de los territorios que dominaba, para lo que ofrecía su colaboración independientemente del Tratado de la Cuádruple Alianza que tenían firmado. Finalmente, Inglaterra aportó la Legión Británica, que tuvo una triste actuación y por la cual el gobierno títere pagó 200 millones de reales. Francia aportó a la causa liberal la Legión Francesa y Portugal la Legión Portuguesa. La mayor parte de los componentes de la Legión Francesa eran alemanes, de las provincias renanas y de Suabia, y la Legión Inglesa se componía de gentes
incapaces para el servicio. Era la escoria de las calles de Londres. Apenas sabían manejar sus armas y era preciso embriagarlos para hacerles entrar en fuego. Al respecto, Inglaterra se prestaba a todo, pero era a costa de nuestra industria. El coste que supuso para España el mantenimiento de la Legión puede estimarse en algo más de 200 millones de reales, cantidad en teoría muy superior al valor de los servicios prestados, ya que con ella el gobierno español podría haber equipado cuerpos más eficaces, pero su contribución convenía a los liberales por ser la prueba más palpable del apoyo que recibían de Inglaterra. Y en 1835 Agustín Argüelles fue impuesto como ministro por Inglaterra, de cuyo ascenso se preocupó el ministro británico Villiers. Según la historiografía, el nombramiento de Mendizábal fue fruto de los consejos del embajador británico Villiers a María Cristina por considerar que era la única persona de este país que goza de la total confianza de los mercados financieros extranjeros, cosa absolutamente indispensable para enfrentar la crisis financiera. El 7 de septiembre de 1835 hacía su entrada Mendizábal en Madrid. Junto a sus soluciones económicas, aportó ayuda militar inglesa para perpetuar la guerra civil mantenida por Isabel contra su tío Carlos. A estas fuerzas inglesas se unió la Legión extranjera francesa y un ejército portugués, mientras en la Cámara de los Comunes de Londres, en sesión parlamentaria de 5 de agosto del 36, Lord Palmerston reiteró la firme resolución del gobierno inglés de sostener a todo trance la causa isabelina y mantenerse fiel al tratado de la Cuádruple Alianza. Pero no se limitaban a esas actuaciones las políticas desarrolladas por Inglaterra, que llegaron a proponer al pretendiente Carlos la creación de un Estado independiente, como hemos dicho, que comprendiese las provincias vascongadas y Navarra ante la negativa dada por el lado carlista. Y esto suena un poco a lo que está aconteciendo en España desde entonces y principalmente en el último cuarto del siglo XX. Suena. Una tentativa que dejaba al descubierto una vez más las verdaderas intenciones inglesas, que una vez más eran suavizadas por sus agentes masónicos enquistados en todos los ámbitos de la sociedad española. Así, José II Flores de la Logia Igualdad exoneraba a los ingleses, asegurando que no consiguieron la proyectada independencia del País Vasco Navarro, ni las aduanas en el Ebro, ni menos la introducción de los algodones ingleses en España, según fue propuesto por una comisión no del gobierno británico, sino de individuos del comercio de aquella nación, que pasó al campo carlista a ofrecer al pretendiente su apoyo, halagándole con el fin de que accediese a su demanda. Por su parte, los agentes británicos en España cumplían fielmente con su misión, poniendo como ejemplo a Inglaterra siempre y en todo lugar, como foco de todos los bienes. Así el diario El Español, ensuciando el gentilicio, definía a Inglaterra no como crisol de la piratería y el genocidio, que por cierto estaba llevando a cabo en esos momentos en su propia población, a la que expedía a Australia y a Nueva Zelanda como ganado al matadero, sino como antigua cuna y escudo de la libertad del mundo. Eso en un periódico español. Lógicamente, si la prensa se mostraba como fiel vasallo de Inglaterra, los partidos políticos no quedaban atrás. Las rivalidades de los partidos españoles habían llegado hasta los gabinetes extranjeros. Inglaterra y Francia eran el apoyo de los exaltados o moderados. La pérfida Albión contaba preponderar con los primeros. Francia con los segundos. De aquí su intervención en las cuestiones de España. De aquí la abdicación de la nacionalidad española. Abdicación vergonzosa y que por eso solo hace dignos a los partidos de la eterna censura de la historia.
Con esta situación, no es de extrañar que en 1837 fuese el embajador británico, Villiers, quien propusiese a Mendizábal como ministro de Hacienda, ya que se encontraba dotado de tantas y tan brillantes cualidades para un momento de crisis como el presente, gozando como gozaba de gran reputación de extranjero. Esta situación de absoluta dependencia, bueno, no ha cambiado, pero tampoco pasaba desapercibida para los intelectuales españoles del momento, cosa que hoy sí. Así, en 1839, en la Revista de Madrid, denunciaba Donoso Cortés en su comentario sobre el estado de las relaciones diplomáticas entre Francia y España. Decía Donoso: si el fallecimiento de Fernando VII hubiera acaecido antes de la Revolución de Julio, la cuestión española hubiese sido resuelta sin duda ninguna de la manera siguiente por las grandes potencias de la Europa. La Francia no hubiera vacilado un momento en apoyar directa o indirectamente las pretensiones del príncipe rebelde, representante de su interés dinástico y símbolo de sus principios políticos. El Austria también se hubiera puesto de su parte, movida por sus intereses políticos y a pesar de sus intereses dinásticos. Las demás potencias del norte hubieran seguido probablemente su ejemplo. La Inglaterra, por el contrario, se hubiera declarado sin vacilar por Isabel II, no solo como representante de principios políticos análogos a los suyos, sino también y más principalmente porque su elevación al trono era un golpe dirigido contra la dinastía reinante en Francia. De todo lo cual se deduce que si Fernando VII hubiera fallecido antes de la Revolución de Julio, la causa del príncipe rebelde hubiera encontrado un vigoroso apoyo en los intereses y en los principios a la sazón dominantes en la diplomacia europea. Para Francia, es indiferente el triunfo del rebelde Carlos o del de Isabel II, porque aún entonces se vería obligado a intervenir en los asuntos de España si no demostraba otra cosa imposible. Conviene a saber que siéndole indiferente que reine Isabel o reine Carlos, le es indiferente también que haya o no haya un gobierno pacífico y asentado en la nación española, porque si no demostraba esto también, demostrando que la anarquía en España le es del todo punto indiferente, estaba obligado a intervenir, si no en favor de ninguno de los ejércitos beligerantes, a lo menos para sofocar en ambos campamentos la anarquía. Para demostrar esta segunda cosa imposible, es decir, que le es indiferente que en España haya anarquía o haya gobierno, estaba obligado a demostrar antes otra tercera cosa imposible. Conviene a saber que puede ser indiferente a una nación todo lo que suceda en una nación vecina. Solo demostrando todas estas cosas puede justificar el gabinete francés su absoluta indiferencia en los asuntos de España. Decía Donoso. También los agentes británicos señalaban esa realidad, en este caso centrándose en el armamento utilizado en la guerra por los carlistas, y remarcaban que desde los primeros años de la guerra notábase que el cureñaje construido en Oñate lo estaba con arreglo a la forma, dimensiones, etc., del nuevo modelo francés. Las piezas de grueso calibre, tomadas por nuestras tropas a los rebeldes en el último sitio de Bilbao, tenían igualmente cureñas del nuevo modelo de sitio francés y estaban perfectamente construidas. Circunstancia que no deja de ser muy notable cuando en aquella sazón no solo nosotros, pero ni los prusianos ni aún los ingleses los tenían aún. Mas fuera interminable si hubiéramos de hacer una reseña de los infinitos recursos que percibían los carlistas de Francia, puesto que todo les venía de allí, o por conducto y con el pláceme o refrendo de aquella nación. La jugada a dos bandas por parte de las potencias europeas quedaba manifiesta. ¿Cuál era el objetivo? Es algo que habrá que determinarse en otros ámbitos fuera de este repaso histórico. Lo cierto es que ante las desventuras de España, las bolsas europeas respondían con alzas generalizadas, algo que sucede justamente al revés en 2016, cuando Inglaterra plantea la posibilidad de retirarse de la zona euro.
¿Eso es significativo o no? Una jugada a dos bandas que tenía claros apoyos en el gobierno de España y que en 1840 se materializó en una propuesta de Evaristo Pérez de Castro, a la sazón presidente del Consejo de Ministros, en la que se planteaba al Senado la venta de Fernando Po y Anne Nobon a Inglaterra. Propuesta que misteriosamente no prosperó al no encontrar acuerdo en el precio que debía pagar Inglaterra. Bueno, y ya porque nos había quitado todo, ¿no? Con la regencia de Espartero, iniciada el 9 de mayo de 1841, se vio reforzada más si cabe la influencia inglesa en Madrid, algo que directamente llevaba implícita la pérdida de la influencia francesa, como contrapartida a la acogida que Luis Felipe había brindado a María Cristina y a Cea Bermúdez, exiliados en Francia. Desde el primer momento de hacerse cargo Espartero de la regencia provisional, el apoyo británico se hizo cada vez más patente. Por su parte, el gobierno español procuró en todo momento tener perfectamente informado al representante español en Londres para que, a su vez, éste comunicase al gabinete británico las decisiones del gobierno. Es de destacar el aumento, dentro de lo posible, de la importancia que tomó el embajador británico en Madrid, Sir Arthur Ashton, que mantenía comunicación directa con el regente, consultándose en todo momento los asuntos que ocurrían en España. Vamos, como con Felipe V y su abuelo. Como contrapartida, el gobierno británico apoyaba la gestión del regente Espartero, a la vez que Sir Arthur Ashton le aconsejaba en aquellos asuntos de difícil decisión, llegándose a convertir el embajador británico en un auténtico consejero privado. A su vez, el ministro de Estado español encargaba la inserción de artículos a favor de la situación española en los periódicos oficiales de Londres, con el visto bueno del gabinete británico. Una dependencia que podemos calificar sin rubor como propia de colonia. Dice, no, si es que la colonia es Gibraltar. No. Gibraltar es la base militar. La colonia es España. Y como colonia de Inglaterra se importaba todo. Todo. Algodón, lacre, papel, normas de actuación, reglamentos. Nuevamente, el 5 de febrero de 1842, el ministro de Estado, Antonio González, solicitó a Vicente Sancho que procurase enviar a España los reglamentos, ordenanzas o leyes públicas en Inglaterra sobre su sistema sanitario, ya que en España había una junta con el objeto de hacer un proyecto de ley de sanidad y de higiene pública. El representante español lo solicitó del ministro de Negocios Extranjeros, el conde Aberdeen, que le envió el 26 de marzo un volumen impreso que contenía el acta del Parlamento de 1825 y las órdenes del Consejo, determinando el modo de hacer la cuarentena en Inglaterra. Además, lo acompañó a un memorándum donde se encontraban las variaciones que se habían realizado desde 1825 hasta la fecha. Y esa condición de dependencia como colonia era reconocida sin rubor por la propia administración colonial, siendo que su secretario del Consejo de Ministros, Vicente Sancho, testificó que la actitud inglesa representada por el secretario de Negocios Extranjeros, el conde de Aberdeen, fue de total conciliación entre los reinos de España y Portugal, a los que consideraba sus protegidos. El 30 de julio de 1843, Espartero embarcaba en Cádiz para el exilio. Se dirigió, lógicamente, y como venía siendo habitual en todos los agentes británicos, empezando por San Martín o Bolívar, a Inglaterra, donde fue recibido con honores de jefe de Estado. En estos momentos aplicaría a Inglaterra unas acciones que, sin que implicasen deterioro en su condición de metrópoli, eran un claro rapapolvo a los nuevos gobernantes.
Durante la década moderada, Gran Bretaña tuvo una destacada intervención en la cuestión de los matrimonios reales. Apoyó a las partidas republicanas y carlistas. Intentó en 1848 una democratización del gobierno español aprovechando la coyuntura creada por la Revolución Francesa del 48 y lo que para nosotros es más importante, contraatacó con represalias arancelarias al arancel español de 1841. Y hoy la hija del rey está estudiando en Inglaterra. En 1855, el nuevo gobierno espartero seguiría, como los demás gobiernos, sometidos a la influencia británica, de quienes dependían también económicamente. La dependencia era de un nivel que consagraba la dependencia colonial que venimos señalando y que se extiende hasta nuestros días. El medio utilizado en estos momentos era la liquidez de los bonos españoles. El gobierno británico siempre consideró como suyo propio el problema de los tenedores de bonos y por ello hizo un gran hincapié en resaltar y aumentar la posición que ocupaba España en aquella época, estamos hablando de 1855, entre los demás países europeos. Su finalidad era obligar a las autoridades españolas a zanjar el tema de los tenedores de certificados que se suscitó ese año al convertir la mitad de la deuda original firmada en 1828. En medio de esta dependencia, en 1859 el prestigio del gobierno y la monarquía liberales ya era tan negativo como lo es hoy mismo. El nacimiento del príncipe Alfonso, el futuro Alfonso XII, sirvió para levantar alguna simpatía, pero el hecho más significativo no tenía nada que ver con la naturaleza. El gobierno, con el permiso de Inglaterra, inició la guerra de Marruecos, algo que tal vez debía haberse producido con anterioridad si España hubiese sido independiente. Pero no era así. Los conflictos habían ido reproduciéndose en Ceuta y Melilla a lo largo del año, y las respuestas de Marruecos a las llamadas de atención eran dilaciones permanentes. También nos recuerda algo el momento actual. Desde el momento en que surgió el conflicto provocado por las feroces hordas de Anguera, el gabinete de Londres volvió a mezclarse en el asunto. Y apenas falleció el sultán Abdelrahman, Makbouchanam participó al ministro de Estado, el 10 de septiembre, que el gobierno inglés había dado orden al comandante de la escuadra en el Mediterráneo para que enviase inmediatamente 2 navíos a Gibraltar y que otras fuerzas navales irían a reunirse a dichos buques, añadiendo que estas disposiciones solo tenían por objeto atender la seguridad de los súbditos ingleses amenazada por la anarquía que reinaba en Marruecos. En el curso de la conferencia, que siguió a estas declaraciones, el representante británico halló medio de indicar que la mira principal de su gobierno respecto al norte de África era mantener libre y expedita aquella costa y evitar el establecimiento en ella de un poder capaz de amenguar la importancia militar de su base en Gibraltar. Quedaba claro a qué debían atenerse las tropas españolas. Y con esa premisa, el 22 de octubre de 1859 se producía la declaración de guerra a Marruecos. Pura comedia con derramamiento de sangre para el servicio a Inglaterra, durante la cual fue tomado Tetuán, acto que fue aplaudido por las Cortes en pleno, mientras los arsenales, las asociaciones profesionales y el ambiente general de España era de patriotismo y apoyo a la acción, inconscientes de la banalidad de la misma. Una acción militar ejemplar, digna de mejor destino, que en 1860 se materializó en la victoria del general Prim sobre los marroquíes en Castillejos. Una acción de la que el único beneficiario acabó siendo Inglaterra. Y es que parece como si la campaña de África, promovida y auspiciada por Inglaterra y por Francia, con unas condiciones que impedían la conquista, estuviese destinada a demostrar qué capacidad real tenía el ejército español. Así, comentando las operaciones del momento, comenta Carlos Marx el 8 de febrero de 1860. Los generales españoles
parecen haber perdido por completo la costumbre de manejar grandes contingentes de fuerzas, de preparar operaciones extensas, de hacer avanzar a un ejército que después de todo apenas iguala en número a uno de los cuerpos del ejército francés que tomaron parte en la última campaña de Italia. Marx hace un análisis exhaustivo y señala: a la luz de estos hechos, los errores tácticos, es evidente que en el ejército español tanto las ideas como las aplicaciones en la práctica son de un carácter muy anticuado. Con una flota de vapores y transportes a vela constantemente a la vista, esta marcha es perfectamente ridícula y los hombres puestos fuera de combate durante ella por el cólera y la disentería fueron víctimas inmoladas a los prejuicios y a la incapacidad. Tras la batalla de Barrás, el califa manifestó su voluntad de acabar con la guerra, convencido que las tropas españolas tomarían Tánger en un par de días. El califa Muley el Abbas aceptó todas las condiciones presentadas por O'Donnell y dio fin a la guerra con el único beneficio de que el gobierno ganó prestigio frente al pueblo español. Parece que Inglaterra quedó contenta de la actuación del ejército español en África, por lo que el 31 de octubre de 61 el gobierno de O'Donnell firmaba un convenio con Inglaterra y con Francia por el que España se comprometía a defender los intereses británicos y franceses en México, y que se circunscribían al cobro de una supuesta deuda, para lo que se organizaba una expedición militar en la que España debía aparecer como cipayo. El contingente mayor del ejército aliado era el español, al frente del cual iba el general Juan Prim. Pronto empezaron las desavenencias entre los aliados, siendo importante la actitud del general Prim, que, contrario a la componenda, se limitaba a cumplir órdenes y acabó reembarcando el contingente español tras la conferencia de Orizaba de 8 de abril de 1862, donde Prim fue acusado de querer coronarse rey de México. Terminada la conferencia, el general Prim no vaciló un momento en disponer los preparativos de marcha y, convocando a los jefes de su división, les comunicó lo que había resuelto, haciéndoles una breve reseña de todo lo ocurrido con los franceses y de los motivos que le impulsaban a separarse de ellos y de su política aventurera. En fin, si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, comparte, difunde y suscríbete al canal.